Hola a todos. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a explorar la parte 1 y la parte 2, donde descubriremos los momentos clave, las emociones ocultas y los giros decisivos que dan forma a toda esta historia. Así que pónganse cómodos y prepárense, porque lo que están a punto de ver podría sorprenderlos más de lo que imaginan. Y si les gusta este video, no olviden suscribirse para no perderse ningún episodio nuevo. ¿Sí? El hombre que antes se quedaba callado, que agachaba la cabeza y trataba de soportar todo en silencio, y solo. Por fin entró a la comisaría y presentó una denuncia. Para alguien como Tui, que vivía del miedo, que golpeaba sin dudar y manipulaba sin el menor remordimiento, esa denuncia no era solo un papel. Era un espejo que le mostraba la verdad sin filtros. Esta vez, el que debía tener miedo no era Ye, era él. Porque ahora todo lo que le hizo a Huyen, todo lo que le hizo a la pequeña Maya, cada amenaza susurrada desde las sombras, estaba a punto de salir a la luz. ¿Pero realmente la verdad logrará salir? ¿O la oscuridad intentará tragársela una vez más? Estamos entrando en la parte donde la justicia y el terror se estrellan de frente, donde sobrevivir se convierte en una guerra de voluntades. Y cada paso que da Ye lo acerca más a un enfrentamiento del que nadie podrá escapar. La historia de Ye, Huyen, Maya y Tui apenas está empezando a desenredarse. Los nudos siguen apretados, los secretos todavía enterrados, y los giros, créanme, vienen rápido y fuertes, si quieren seguir cada capítulo de esta tormenta emocional. Denle like para darle fuerza a Ye. Y no se olviden de suscribirse, porque de aquí en adelante cada episodio será más pesado, más profundo y más poderoso que el anterior. Ahora entremos en esa mañana. Una mañana tan suave que casi parecía irreal. La luz del sol se colaba por las cortinas finas como dedos suaves rozando la mejilla. Se derramaba dentro de la casita, posándose sobre las formas silenciosas del interior. Ye abrió los ojos primero. Maya estaba acurrucada contra su brazo, pequeñita y cálida, respirando suave. Del otro lado, Huyen dormía de lado, el cabello suelto, el rostro por fin en paz después de días de preocupación. Ye sintió que algo se ablandaba dentro de él. Paz, ternura, un hogar, una casita pequeña, una mujer buena, una niña que le decía, «Va», con voz llena de sol. Susurró en silencio. «Gracias, Dios, por dejarme despertar con este amor». Maya fue la primera en moverse, se frotó los ojos y soltó una carcajada al verlo despierto. «Va, ¿ya estás mejor? ¿Hoy juegas conmigo?» Él soltó una risa suave, apartándole el pelo revuelto. «Va, está mucho mejor. Entonces, ¿a qué jugamos?» La carita de la niña se iluminó al instante. «Va, me lleva al colegio. Les voy a decir a mis amigos que hoy mi papá me lleva en moto». Ye hizo un saludo militar fingido y la niña se rió aún más fuerte. «Será un honor, princesa». Las risas llenaron la habitación. Las preocupaciones frágiles se derritieron. Desde la cocina llegaba el olor a chao, huevos fritos y cebolla caramelizada. Cálido, reconfortante. Huyen estaba frente a la estufa removiendo la olla. Al oír sus pasos, miró por encima del hombro. «Despertaste, siéntate, ya casi está». Ye se apoyó en la mesa, observándola en silencio. Había algo hermoso en la forma sencilla en que se movía, en la concentración suave de sus ojos mientras cocinaba. Luego ella preguntó, «¿Puedes llevarme al huerto del pueblo después del desayuno? Necesito verduras para el mercado». «Sí», asintió él. «Te llevo. Y también llevo a Maya al colegio». Volvió a saludar en broma. «Órdenes recibidas, jefa».
Huyen lo miró de reojo, intentando no sonreír. Pero la sonrisa llegó igual. Una pequeña curva en los labios que iluminó toda la mañana. Después la voz bajó, más suave, cargada de preocupación. ¿Hoy vas al taller? Jess se quedó callado un segundo. No podía mentirle, pero tampoco quería asustarla. Dentro de él ardía la decisión que tomó la noche anterior. Hoy tenía que ir a la policía. Tenía que denunciar el ataque. Tenía que protegerlas. No con esperanza, no con silencio, sino con hechos. Pero lo único que dijo fue: «Sí, voy». «Huyen». Asintió y volvió a la cocina, sin saber que esa respuesta tan simple llevaba un plan que podía cambiarles la vida a todos. Un rato después, los tres estaban sentados a la mesa. Maya hablaba sin parar del colegio. El perro daba vueltas. Huyen miraba a Ye, aliviada de verlo recuperado. Pero dentro de Ye, peleaban dos cosas: paz y propósito. Probó el chao, escuchó las risitas de Maya, vio la calma en el rostro de Huyen y tomó la decisión definitiva. Tenía que luchar por esta paz. Tenía que protegerla. Después del desayuno salieron por el camino del pueblo bañado en sol. Maya parloteaba sin parar en el asiento trasero. Huyen miraba a Ye con ojos dulces a través del retrovisor. Esa mirada hizo que él apretara más fuerte el manubrio. Tenía que protegerlas. A cualquier precio. En la puerta del colegio, Maya lo abrazó fuerte y le susurró al oído: «Va, ¿esta noche me ayudas con la tarea otra vez?» «Prometido», le respondió bajito. Ella corrió adentro, agitando la mano hasta desaparecer. Ye se giró hacia Huyen. Sus miradas se encontraron. Cálidas, profundas, llenas de entendimiento. «Compra las verduras y vuelve temprano», dijo ella en voz baja. «¿Y tú?», respondió él. «Descansa antes de ponerte a trabajar otra vez». Ella levantó la mano y le acomodó un mechón de pelo que le caía en la frente. Un gesto que solo hace quien realmente quiere a alguien. Y por un instante se quedaron ahí bajo el sol, prometiéndose en silencio algo que ninguno se atrevía a decir en voz alta. Ye esperó a que ella se alejara hacia el mercado. Y entonces giró el manubrio en dirección contraria, no hacia la casa, no hacia el taller, sino hacia la comisaría, donde termina la calma y empieza la verdad. Estacionó frente al edificio, miró el letrero rojo con letras doradas. Las palmas le sudaban, no de miedo, sino de determinación. Detrás de esas puertas había un camino que podía enfurecer a Tui, pero era el único que podía proteger a Huyen y a Maya. Respiró hondo. Por ellas, pensó. Tengo que hacer esto. Entró. Olor a papel, madera y café. Un oficial joven levantó la vista. ¿En qué puedo ayudarlo? Ye tragó saliva. Por primera vez la voz le tembló. Quiero denunciar una agresión y amenazas contra mi vida. El oficial se levantó y lo llevó a una sala privada. La luz del sol caía sobre el rostro magullado de Ye. «Cuéntenos todo», dijo el oficial. Ye soltó el aire y empezó, los frenos chirriando, los puños, ser arrastrado fuera del coche, los ojos fríos mirando mientras lo golpeaban. Pero esta vez no tembló, esta vez habló con fuerza. «La otra noche 3 hombres me cerraron el paso, me golpearon, no me robaron nada. Vinieron a dejar un mensaje». Puso el celular sobre la mesa. Amenazas llenaban la pantalla. «Esto fue solo un aviso. La próxima vez no será solo mi cara». El oficial leyó los mensajes y frunció el ceño. ¿Sospecha de alguien? Ye dudó un segundo. Luego levantó la cabeza. Sí, pero quiero decírselo al investigador en privado. Su voz se volvió firme, tranquila, inquebrantable. El oficial asintió. Nosotros lo protegeremos, a usted y a su familia. Ye cerró los ojos un momento. Una lágrima solitaria cayó, callada, decidida.
Gracias, susurró. Solo quiero que ellas estén a salvo. Cuando salió de la comisaría, la luz del sol se sentía distinta, más brillante, el viento más fuerte. Y dentro de Ye, el miedo ya no estaba, solo quedaba la determinación. En este capítulo seguimos una historia llena de tensión silenciosa, emociones ocultas y giros inesperados. La parte 1 revela el instante en que todo empieza a romperse, cuando una sola frase cambia la forma en que dos personas se miran. La parte 2 profundiza aún más, mostrando cómo el miedo, el orgullo y la vulnerabilidad llevan a cada personaje al límite. A medida que sus caminos chocan, presenciamos una lucha entre lo que sienten y lo que se niegan a aceptar. Cada decisión parece pequeña al principio, pero todas se acumulan hacia algo mucho más grande, algo de lo que no podrán escapar. Y justo cuando la verdad está a punto de salir a la luz, aparece un nuevo detalle, uno que despierta más preguntas que respuestas. Lo que ocurra después podría cambiarlo todo, pero por ahora, lo único seguro es que nada volverá a ser igual.